Aquella tarde del 24 de junio de 1947 parecía transcurrir con la calma habitual de la posguerra, pero para Kenneth Arnold, un piloto civil que surcaba los cielos de Washington, el mundo estaba a punto de volverse un lugar mucho más extraño. Arnold volaba su pequeña aeronave cerca del monte Rainier con la esperanza de localizar un avión de la Infantería de Marina que se había reportado como desaparecido. Encontrarlo significaba una recompensa económica considerable, pero lo que sus ojos captaron en el reflejo de los espejos de su cabina no era chatarra militar terrestre. 9 objetos brillantes, alineados en una formación perfecta, se desplazaban a una velocidad que desafiaba cualquier registro aeronáutico de la época. No tenían colas, no emitían sonido y se movían con una agilidad que Arnold describió más tarde de una manera que sellaría el destino de la cultura popular. Se desplazaban como platos o platillos saltando sobre la superficie del agua. En ese instante exacto, entre las nubes del noroeste del Pacífico, nació el término platillo volador, y con él, una obsesión global que pronto encontraría su epicentro en las áridas llanuras de Nuevo México. Mientras la noticia de Arnold se propagaba por los cables de las agencias de noticias, a cientos de kilómetros de allí, en el desierto de Nuevo México, la atmósfera se cargaba de una electricidad inusual. El verano de 1947 no fue solo caluroso, fue el escenario de una actividad aérea frenética que mantenía en vilo a los operadores de radar de la base más sensibles del país. Nuevo México no era cualquier lugar, era el corazón del complejo militar industrial estadounidense, donde se probaban los cohetes BI-12 capturados a los alemanes, y donde se ubicaba el campo de bombardeo de Alamogordo, sitio de la primera explosión atómica de la historia. Las pantallas de radar en White Sands y en el aeródromo del ejército en Roswell comenzaron a mostrar ecos inexplicables. Eran puntos que se movían con una rapidez que superaba los límites de la física conocida, apareciendo y desapareciendo en cuestión de segundos, lo que llevó a los técnicos a desarmar sus equipos pensando en fallos mecánicos que nunca encontraron. El personal del grupo de bombardeo 59, la única unidad de élite en el mundo capaz de desplegar armas nucleares, observaba con creciente preocupación cómo estos intrusos invisibles burlaban su vigilancia aérea noche tras noche. La noche del julio, una de las tormentas eléctricas más violentas que se recordaban en años, estalló sobre el desierto. La oscuridad en esa zona de Nuevo México es algo que los forasteros describen como pesada y penetrante, un vacío absoluto que solo se rompe por los destellos del calor que iluminan el horizonte de extremo a extremo. En medio de ese caos de rayos y truenos, varios testigos locales, como Dan Wilmette y su esposa, observaron un objeto ovalado y brillante que surcaba el cielo a baja altura antes de perderse tras las colinas. Casi al mismo tiempo, el conductor Steve Robinson vio cómo una estela de luz cruzaba sobre su camión a una velocidad imposible. Lo que nadie sabía en ese momento era que, en algún punto entre la lluvia y el estruendo de la tormenta, 2 naves desconocidas habían colisionado o sufrido un fallo crítico en sus sistemas, precipitando una cascada de eventos que el gobierno de los Estados Unidos intentaría enterrar bajo capas de burocracia y engaño durante los siguientes 80 años. A la mañana siguiente, el ranchero Mike Brazel salió a inspeccionar los daños de la tormenta en sus tierras cerca de Corona, a unos kilómetros al norte de Roswell. Lo que encontró no fueron ramas caídas o vallas rotas, sino un campo de escombros que se extendía por cientos de metros. Al principio pensó que se trataba de los restos de un avión militar convencional, pero al recoger las piezas, la realidad comenzó a distorsionarse. Había fragmentos de un metal que parecía papel de aluminio, pero que poseía una resistencia estructural incomprensible. Podías arrugarlo hasta convertirlo en una bola pequeña, pero al soltarlo, el material recuperaba su forma original instantáneamente, sin dejar una sola marca o arruga. Había varillas ligeras, similares a la madera de balsa, pero que no se quemaban ni se partían, algunas de ellas grabadas con símbolos extraños, de un color púrpura o violeta que recordaban a jeroglíficos antiguos. Brazel, un hombre sencillo del desierto, cargó lo que pudo en su camioneta y se dirigió a la oficina del sheriff George Wilcox, sin imaginar que estaba entregando las pruebas de un evento que redefiniría la historia humana. El sheriff Wilcox, abrumado por el material que Brazel depositó en su oficina, contactó de inmediato con la base de Roswell. La llamada fue transferida a Jesse Marcel,
El oficial de inteligencia del Grupo 50, Marcel, un hombre con un historial impecable y entrenado para identificar cualquier aeronave amiga o enemiga, quedó atónito ante las muestras. Antes de llevar el material a la base, decidió pasar por su casa para mostrarle los restos a su esposa y a su hijo pequeño, Jesse Jr. El niño recordaría toda su vida cómo su padre, con una mezcla de asombro y seriedad, extendió sobre el suelo de la cocina piezas de un material que no se comportaba como nada que hubieran visto en la Tierra. Poco después, el coronel William Blanchard, comandante de la base, tomó una decisión sin precedentes. Ordenó al oficial de información pública, Walter Holt, que emitiera un comunicado de prensa oficial informando que el ejército estadounidense había capturado un disco volador. El 8 de julio de 1987, los titulares de los periódicos de todo el país gritaron la noticia. La Fuerza Aérea tenía en su poder un platillo volador. La histeria fue instantánea. Sin embargo, la apertura informativa duró apenas unas horas. Desde los altos mandos en Washington y Fort Worth, se dio una orden tajante de retractación. El general Roger Romney, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, convocó a la prensa para mostrar lo que llamó la verdadera naturaleza de los escombros. Ante las cámaras, se desplegaron trozos de caucho, papel de aluminio barato y listones de madera de balsa, afirmando que todo había sido una confusión con un globo meteorológico convencional. Se obligó a Jesse Marcel a posar junto a estos restos falsos, manteniendo un silencio disciplinado mientras su reputación era sacrificada en aras de la seguridad nacional. El ranchero Mac Brazel también cambió su historia tras permanecer varios días bajo custodia militar, regresando a su hogar con una versión editada que hablaba de basura y globos, aunque sus vecinos notaron que nunca volvió a ser el mismo hombre. Durante décadas, el incidente de Roswell quedó relegado a las notas al pie de página de la historia de las teorías conspirativas, hasta que a finales de los años 70, un físico nuclear llamado Stanton Friedman comenzó a tirar del hilo del secreto. Friedman, quien trabajaba en proyectos de propulsión nuclear para la industria aeroespacial, se convirtió en el primer investigador civil en entrevistar seriamente a Jesse Marcel. El antiguo oficial de inteligencia, ya retirado y sin el peso de las órdenes directas, confirmó lo que muchos sospechaban. Los restos que mostró el general Ramey a la prensa eran una farsa total. Marcel insistió en que el material original era indestructible y que su origen era, sin duda alguna, extraterrestre. Este testimonio le abrió las compuertas de Roswell, trayendo consigo una oleada de nuevos testigos, desde enfermeras que trabajaban en el hospital de la base hasta oficiales que ayudaron a transportar cajas selladas con contenidos biológicos. Uno de los relatos más inquietantes que surgieron en esta segunda etapa de investigación fue el de Glenn Dennis, un joven empleado de la funeraria local que tenía un contrato con la base militar. Dennis afirmó haber recibido llamadas extrañas solicitando ataúdes de tamaño infantil, sellados herméticamente y consejos sobre cómo preservar cuerpos que habían estado expuestos a los elementos. Cuando intentó visitar el hospital de la base para ver a una amiga enfermera, fue escoltado violentamente fuera de las instalaciones por oficiales que le advirtieron que, si hablaba de lo que había visto o escuchado, alguien estaría recogiendo sus huesos de la arena del desierto. Según Dennis, la enfermera le describió más tarde la recuperación de cuerpos pequeños, de unos 4 pies de altura, con cabezas grandes y ojos oscuros, seres que no encajaban en ninguna clasificación humana conocida. En 1966, la presión política escaló cuando el congresista Steven Schiff de Nuevo México exigió una investigación formal a la Oficina de Contabilidad General. El ejército, acorralado por la opinión pública, emitió un extenso informe titulado el Informe de Roswell, Hechos frente a ficción en el desierto de Nuevo México. En este documento, admitieron por primera vez que la historia del globo meteorológico de 1977 había sido una mentira deliberada. Sin embargo, la nueva verdad oficial no hablaba de extraterrestres, sino del proyecto Mogul. Según esta versión, los restos pertenecían a una cadena de globos de gran altitud equipados con micrófonos sensibles, diseñados para detectar ondas de choque de pruebas nucleares soviéticas en la atmósfera superior. El secretismo extremo, según la Fuerza Aérea, se debía a que el proyecto era clasificado y la tecnología era vital para la seguridad nacional durante la Guerra Fría. A pesar de la explicación del proyecto Mogul, las inconsistencias seguían apareciendo.
Los investigadores señalaron que los materiales del proyecto Mogul eran conocidos por los técnicos de la base y no explicaban las propiedades físicas descritas por Marcel y otros testigos. Además, se descubrió que una cantidad alarmante de documentos oficiales de la base de Roswell, correspondientes al periodo entre 1945 y 1900, han sido destruidos sin la autorización adecuada. Este caudal es afito a autorización adecuada mínima y sido sin la autorización adecuada. De que desde 1945 sin gestión está a la autorización adecuada. ¿Por qué se destruirían registros administrativos ordinarios si solo se trataba de un proyecto de globos espía? La sospecha de que el proyecto Mogul era simplemente una segunda capa de encubrimiento creció entre la comunidad de investigadores, especialmente cuando se consideraba el testimonio de las personas que afirmaron haber visto el segundo sitio de impacto. Según estos relatos adicionales, la colisión durante la tormenta no dejó un solo campo de escombros, sino que una parte principal de la nave logró volar algunos kilómetros más antes de estrellarse de forma más íntegra. Fue en este segundo sitio donde equipos militares de recuperación habrían encontrado la estructura principal de la nave y a sus ocupantes. Los testigos describieron un objeto con forma de disco o ala delta, hundido en la arena, rodeado por un perímetro de seguridad tan estricto que ni siquiera los oficiales de alto rango, sin la autorización específica, podían acercarse. El traslado de estos restos y de los cuerpos se habría realizado bajo el amparo de la noche, utilizando aviones de carga que volaron directamente a Wright Field en Ohio, el centro neurálgico del desarrollo tecnológico de la Fuerza Aérea. La conexión entre el incidente de Roswell y el desarrollo de la tecnología humana en las décadas posteriores ha sido objeto de intensos debates. Algunos teóricos sugieren que avances como la fibra óptica, los transistores y los metales con memoria de forma son el resultado de la ingeniería inversa aplicada a los restos recuperados en el desierto. Aunque el gobierno niega estas afirmaciones, la coincidencia temporal entre el incidente y el salto exponencial en la miniaturización de la electrónica resulta sugerente para muchos. Lo cierto es que, independientemente de la naturaleza de los restos, el manejo del caso Roswell estableció el modelo de cómo las agencias de inteligencia gestionarían el fenómeno OVNI durante el resto del siglo XX, compartimentación de la información, desacreditación de testigos y una política de negación plausible. Hoy en día, el legado de Roswell vive no solo en los archivos de los investigadores, sino en el tejido mismo de nuestra cultura. Las historias de hombres de honor que, en sus lechos de muerte, decidieron romper sus juramentos de silencio para contar lo que vieron en julio de 1977, siguen alimentando la llama de la curiosidad humana. Hombres como el general de brigada Thomas Duboce, quien posó en las fotos falsas de 1977 y décadas más tarde, admitió que todo fue una orden directa de Washington para desviar la atención de los medios. Roswell no es solo la historia de un posible choque extraterrestre, es la crónica de la pérdida de la inocencia de una sociedad respecto a la transparencia de sus líderes y el recordatorio constante de que, en la inmensidad del universo, quizás no estemos tan solos como pensamos. La historia nos enseña que los secretos de tal magnitud son difíciles de mantener para siempre, pues la verdad tiene una manera persistente de filtrarse a través de las grietas del tiempo. Aquella tarde de Kenneth Arnold y las noches de tormenta en Nuevo México marcaron el inicio de una era donde el cielo dejó de ser un límite para convertirse en un espejo de nuestros miedos y esperanzas más profundos. Cada pieza de metal recuperada, cada testimonio de un radarista confundido y cada informe militar redactado con cuidado excesivo forman parte de un rompecabezas que aún intentamos completar. Mientras las arenas del desierto de Nuevo México sigan guardando sus secretos, Roswell seguirá siendo el faro que guía a quienes buscan respuestas entre las estrellas y la sombra de la duda gubernamental.